Muy bien, hemos regresado, estamos todavía aprendiendo a hacer este tema de las transmisiones, esperamos pues, poco a poco ir mejorando con el objetivo pues, de empezar a hacer muchas más transmisiones de manera diaria y tú puedas pues, practicar el idioma con nosotros. El día de hoy pues, vamos a estar conversando, tenemos algunos, vamos a ponerlo en pantalla, vamos a ponerlo un segundito. Muy bien. Parece que ya está saliendo en pantalla, parece. Ok. Listo, ahí estamos. Parece que estamos ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, esperamos que esté saliendo en pantalla, ¿no? Tenemos entonces aquí, el número 1 es always, always, always. Number 2, usually, usually, often, often, sometimes, occasionally, or rarely, rarely. For example, always, uh, in my case, I always have breakfast with my wife. I always play soccer or volleyball or some sports at the weekends. Always es el siempre, ¿verdad? El 100% de la regularidad. En cambio, lo contrario, que no está ahí en el video, no alcanzó a salir, es el never. Never. Algunos le llaman never, ok, sí puedes pronunciar never con la R, si estás hablando inglés americano. En Inglaterra, sin embargo, la R es un poquito más, es casi muda, ¿no? Entonces es nada más. Entonces, algunos pues van a pronunciar never, never. Always en never. Ahí tenemos los dos opuestos, opposites. En usually es casi un always, ¿no? Como lo puedes ver, está abajito nomás, ¿no? Usualmente yo hago esto o esto otro. No siempre, casi siempre. Usually, usually. En often, pues, es un 50-50, muy a menudo. Sometimes también es muy a menudo. Una vez lo hago y otra vez no lo hago. Una vez sí, una vez no. Sometimes, sometimes, a veces. Sí y no, sí y no. O tienes el occasionally, de repente, ocasionalmente, ¿verdad? Rarely, ese es un 10% quizás de la regularidad. Así que, bueno, si estás aquí con nosotros en este momento en el chat, en el en vivo, puedes escribirnos cuáles son cuáles son las actividades que utilizas con estas. For example, in my case, I always take a shower in the morning. I always have breakfast with my wife, always in the morning. I always play some sports on Sunday afternoon. I like playing soccer or volleyball or basketball. And after that, I always watch TV when I get home. On Wednesdays, los miércoles, on Wednesdays, my wife and I usually go to a restaurant to have dinner. We like going to the restaurant on Wednesdays. It's our free time. It's our daytime. Okay, often. I could say I often work on Mondays. I often work on Mondays. But sometimes I don't work on Mondays. Hay ocasiones en las que no he podido desempeñarme en las labores los días lunes, on Mondays. ¿Qué actividades tú realizas? Always, for example, always, always. ¿Qué actividades tú siempre realizas? What activities do you always do in your case? For example, on Mondays, los lunes, ¿qué actividades tú realizas siempre los lunes? What activities do you always do on Mondays? Do you work? Do you have breakfast? Do you take a shower? Do you have lunch with your family? Or you don't have lunch with your family? Tell me about your activities on Mondays. Otra pregunta que
podríamos utilizar para utilizar estos adverbios de frecuencia es la que tiene how often do you work on Mondays? How often do you go to the restaurant with your family? How often do you cook? How often do you study English? How often do you go to the shopping center? How often do you go to the gym to working out? How often do you use your computer? Or maybe how often do you use your cell phone? Or how often do family have conversations with your family? How often? Please tell me. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la pregunta que puede generar mucha conversación en inglés, una pregunta muy fácil, how often. Para responder a esa pregunta puedes utilizar uno de los adverbios de frecuencia. ¿En qué orden lo utilizarás? Muy fácil, solo vas a poner el sujeto, en este caso están preguntándote cuán a menudo tú realizas tal o cual acción. Por lo tanto, en la respuesta tienes que hablar de ti, ahí lo tienes en pantalla, I. Y puedes poner después de eso el adverbio de frecuencia. I always y después el verbo. Yo siempre cocino, ok, I always cook. I always cook. I always work. I always take a shower in the morning. I always have breakfast with my family. I always watch some TV at night after work, before sleep. Or maybe I sometimes work on Saturdays. A veces trabajo los sábados, a veces no. Últimamente hemos tenido varios feriados, tuvimos las votaciones, tuvimos el carnaval. Este fin de semana pues también tenemos otro feriado, entonces tampoco vamos a poder trabajar este sábado, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el orden gramatical correcto. Un sujeto, en este caso eres tú, un adverbio de frecuencia y un verbo. No te olvides, 3 elementos. Sujeto. I always work. I always study. I always go to the restaurant. I always go to the beach. I always play the piano. I always play the guitar. I always watch TV. Sujeto, adverbio y un verbo. Chicos, eso ha sido pues todo por hoy, el día de hoy. Esperemos pues que esta información te ayude a poder hablar el idioma inglés pues, con más rapidez, con más fluidez. No te olvides, para poder lograr esa fluidez, esa rapidez, necesitas practicar. You have to practice every day, a lot of time. Y bueno, en este caso ha sido un gusto pues haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos y esperamos pues seguir trayéndoles, ¿no? Trayéndoles más información, más prácticas y que pues puedan conectarse muy pronto con nosotros. Goodbye.